Canadá, Europa, pueda intentar boicotear nuevamente el proceso de diálogo? Siempre hay esa posibilidad. Recuerda que el imperialismo tiene una obsesión con Venezuela, con la revolución bolivariana. Y la peor noticia tal vez, tanto para el gobierno del presidente Donald Trump como para la Unión Europea, es que se alcance el diálogo en Venezuela. Han hecho ingentes esfuerzos en impedirlo. Hasta las sanciones de la Unión Europea más recientes, sabiendo la Unión Europea el riesgo al diálogo que implicaba una decisión como esa. Lo sabían por distintas vías, se había hablado en la mesa de diálogo, el expresidente Zapatero también ha sido un canal en ese sentido, nuestra Cancillería también. Y sin embargo, quizá en componenda, con algunos factores de la oposición, bueno, decidieron tomar además unas sanciones insólitas. Por aquí ya las tengo, pudiésemos comentarlas, pero el objetivo era patear la mesa de diálogo. Afortunadamente, la persistencia, insisto, la perseverancia, como decía el Libertador, del presidente Nicolás Maduro ha sido tanta que ahí estamos. Ahí estamos, se tomaron decisiones, hubo una respuesta de la revolución también política y luego seguimos en el diálogo. Estas sanciones que usted menciona, ministro, vienen unidas a una serie de agresiones que ha sufrido Venezuela desde el mismo momento que el presidente Hugo Chávez asume el poder en Venezuela, pero se han intensificado muchísimo más con la etapa de Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República. El año pasado fue uno de los años más duros para Venezuela en ese sentido. Si pudiéramos hablar un poco en el tema de cómo ha sido esa estrategia de ataques a nuestro país. Incluso su equipo preparó unas láminas, unos gráficos, para poder observar cómo ha sido todo ese proceso durante el año 2017 de ataques, de agresiones a nuestra nación. Mira, tú tienes mucha razón. Incluso el presidente Obama, que a veces tienden a confundirse con su sonrisa, su andar, el color de su piel y pensar que no, que era un hombre bueno, que no era un hombre imperialista. No, no. Presidente Obama, aquí yo tengo el decreto en inglés original. Orden ejecutiva 13.692 de marzo 8 de 2015. Esta orden ejecutiva, este decreto de Obama, abrió las puertas y los de Trump, como este, que es el 24 de agosto, que es donde están las sanciones contra la economía venezolana. Hay algunos ciudadanos de oposición que están también obsesionados y no ven. Esto no es contra un cargo, una persona, un personero, una personalidad del gobierno, no. Esto es contra la economía, contra la posibilidad de que podamos intercambiar nuestros bonos. Estas sanciones le han hecho daño a la economía venezolana y ese era el objetivo. Nosotros vamos a salir adelante. Fíjate que el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, en estos días utilizó un indicador terrible para evaluar la política exterior de los Estados Unidos. En este caso se refería a Corea del Norte y decía, han muerto unos pescadores, hay hambre en Corea del Norte. Eso quiere decir que esas muertes, es decir, eso indica que nuestra política exterior va por buen camino en Corea del Norte. Es decir, los muertos, los niños, los pescadores, son indicador para avalar las decisiones que toma en política exterior Estados Unidos. Es el imperialismo la más cruel de sus facetas, pero en Venezuela hay un pueblo bravío, hay un pueblo bravo, como dice nuestro himno nacional, que está dando la batalla y una revolución y un liderazgo que sabremos salir adelante siempre. Incluso esa declaración recordó a lo que en su momento llegó a ser también un hito de esos penosos, tristes, la señora Hillary Clinton durante la gestión Obama riendo de la muerte que habían causado por los procesos de invasiones. Se vio un solo video, pero uno imagina que pues ese tipo de risotadas son constantes dentro de esa política imperial. El imperialismo es muerte y la revolución del socialismo es vida. Y es así, ellos siempre se van a satisfacer en la medida en que se cumplan sus objetivos de muerte. Y nosotros tenemos que luchar para que se cumplan los nuestros, los de la vida, los de la solidaridad, los de la hermandad. Ese es nuestro rol. Y sobre las sanciones de la Unión Europea, miren... Aquí, que bueno, se unen a las de Estados Unidos. Pero esto es una cosa que es vergonzosa. Esto no tiene ningún sustento legal, internacional. Nosotros vamos a tomar acciones judiciales contra estas medidas restrictivas, les llaman ellos. Más cuando uno ve las motivaciones contra, por ejemplo, nuestra querida Tibisay Lucena, presidenta de un poder público en Venezuela, presidenta del Consejo Nacional, sus acciones y políticas le han demostrado menoscabo a la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular al facilitar el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense ustedes. Pero la más atroz creo que es la del compañero Diosdado Cabello. Fíjate lo que dice aquí, la libertad de expresión, ¿no? En Europa, la dictadura en Europa, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente,
y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha actuado en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación, a la sociedad civil. Es decir, con el mazo dando, que es parte de la libertad de expresión en Venezuela, es la cual sanciona un organismo internacional a un ciudadano venezolano. Esto es política. Esto no es más que eso. Aquí no hay protección de derechos humanos, aquí no hay intención de que el diálogo siga, como dicen ellos. Además, mira, el canciller de España, el ministro Dastis, además dijo que se victimizó porque el presidente Nicolás Maduro decidió nombrar persona non grata al embajador aquí, decir expulsarlo, tras el liderazgo que España asumió. Cuando el presidente Rajoy visitó al presidente Donald Trump, ellos hicieron un intercambio allí. No te metas con Cataluña, Trump, que yo me encargo en la Unión Europea de liderar el proceso contra Venezuela. Ha sido permanente, constante. Todas las fuentes, incluso otros cancilleres nos dicen cuál es el rol de España en ese sentido. Sanciones del año pasado de la Unión Europea contra Venezuela. Sanciones contra estos 7 compatriotas. Entonces él dice que es desproporcional la respuesta que ha dado el presidente Nicolás Maduro. No, en lo absoluto. Más bien el presidente Maduro ha sido flexible. Y estamos evaluando otras respuestas también, no solo contra España, contra otros Estados miembros de la Unión Europea en otras dimensiones, no necesariamente en la política, porque nuestra soberanía y nuestro país hay que respetarla. Estados Unidos inicia las agresiones y las sanciones, le sigue Canadá, después viene Europa, pero una parte de algunos gobiernos latinoamericanos no se quedan atrás y hay pequeños grupos que se han formado como este grupo de Lima y gobiernos que salen casi a diario a criticar a la revolución bolivariana, a criticar al pueblo venezolano, incluso teniendo en cuenta las realidades duras que viven en sus propios países. ¿Qué pensar de gobiernos como el de Chile o qué decir de gobiernos como el de Perú que con realidades, repito, tan críticas como lo que acaba de vivir Colombia hace algunas pocas horas, todavía siguen más pendientes, entre comillas, de Venezuela que de sus propios países? Sabes que el imperialismo no pudo, dentro de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, cumplir el objetivo, con Almagro, con Estados Unidos al frente, con Canadá, de aplicarle la Carta Democrática Interamericana a Venezuela y vulnerar nuestra soberanía. Hubo una protección de países, no solo amigos, sino países con sentido común, de respeto a la soberanía, de que respeto a que los venezolanos ubiquemos y logremos nuestras soluciones propias, nacionales, que, bueno, impidieron ese hecho. De manera que se hacen estos subgrupos. En este caso, lo llaman el cartel de Lima, este en particular. ¿Y cuántos de esos presidentes no son empresarios? ¿Cuántos de esos presidentes no llegaron al poder político para hacer negocios y tener ganancias en sus empresas privadas más que para gobernar para sus pueblos? Por supuesto que les aterroriza que haya una revolución popular en Venezuela. Les aterroriza que el pueblo haya tenido el poder en Venezuela desde 1999 y que ni golpes de Estado, ni sabotaje petroleros, ni guarimbas, ni gritando fraudes, ni retirándose de elecciones, de ninguna manera, ni sanciones. No ha habido manera de quitar el poder al pueblo en Venezuela. Entonces, el imperialismo, ya en una etapa de desesperación, bueno, comienza a abrir todos los frentes contra Venezuela y aquí está un pueblo estoico, paciente, pasándolas de Caín a veces, porque esas sanciones y toda esa guerra económica, la inflación inducida, el dólar today, miren que le hace difícil la vida al venezolano y ahí seguimos, con mucha fuerza porque sabemos quién es el enemigo y sabemos quién nos acompaña. Sabemos que tenemos un gobierno que por más dificultad que haya y puede cometer errores, pero está con nosotros y sufre con nosotros y está a la vanguardia con nosotros, y que hay un imperialismo y una burguesía a la calle que quieren volver a tener el poder para hacerse de la renta petrolera y ya no invertirla ni en viviendas, ni en médicos, ni en universidades, ni en educación, en absolutamente nada, ni en canaimitas, ni nada, sino una vez más quedarse con esos recursos y robársela, como lo hicieron en la Cuarta República, los banqueros, los empresarios, los petroleros en este país. Ministro, el dinero que se invierte en esas agresiones, en esos ataques contra Venezuela, a veces esa inversión va muy dirigida al tema de los medios de comunicación y la verdad de Venezuela termina siendo distorsionada en el resto del mundo. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con personas que están fuera de Venezuela, que nunca han venido a Venezuela, tienen una imagen
bastante distinta a la realidad que se vive en nuestro país. Más allá del tema de la crisis económica, de la guerra que se tiene contra el bolsillo de los venezolanos, se piensa desde muchas latitudes que aquí está casi que en una guerra civil y que los venezolanos nos estamos matando por un tema de factores políticos. Ese proceso de los medios de comunicación, más allá de cómo combatirlo, ¿cómo logra Venezuela tratar o cómo intentar tratar, sobreponer la verdad, colocar la verdad de Venezuela por encima de ese cartel gigantesco de medios que incluso veíamos el gráfico que preparó su equipo en Cancillería? Es impresionante la cantidad de notas que a diario salen contra Venezuela. Del 1 de enero al 31 de diciembre, uno de los gráficos que tenemos acá, Bloomberg, por ejemplo, había sacado 245 noticias negativas en contra de Venezuela. Sí. El Miami Herald, 203. Y así Fox, 143, Wall Street Journal, 141. Para completar las 3.880, esto fue un estudio que hizo la Cancillería con 90, llaman los expertos agentes o medios, ¿no?, de noticias. Y fíjense ustedes, además, cómo sube en agosto, fíjense, después de la elección, antes de la constituyente y después de la constituyente, son los grandes ataques contra la revolución, contra Venezuela. Y efectivamente se distribuyen entre una serie de medios de comunicación, algunos de los cuales hay que ver la propiedad de los medios de comunicación, así como la propiedad de los factores de producción es importante. Sí, claro. Aquí tú lo estabas mencionando, ahí están, Bloomberg, Miami Herald, Breitbart News, que es de un amigo de Donald Trump. ¿Quiénes son los dueños de esos medios de comunicación? En este caso es en los Estados Unidos, pero tenemos también sobre Europa, América Latina, los mismos análisis. Son los grandes capitalistas. Bueno, casi todos estos medios pertenecen a 4 o 5 familias, no más. Exactamente, lo mismo pasa con el grupo Prisa en España, es decir, está la concentración del capital y la concentración de los medios. Es más, estos presidentes empresarios por América Latina andan comprando hasta medios comunitarios para confundir, hasta medios que en las redes son de izquierda, también para por allí ir con su veneno poco a poco. Entonces hay que saber que el capitalismo, Jorge, yo creo que es muy importante saberlo, así como ellos hablan de los estados fallidos y quieren aplicar esa tesis a Irán, a Venezuela, etcétera, el sistema es el que falló. El sistema capitalista es un sistema fallido. El mundo que trataron de imponer, el mundo de la desigualdad. Vayan a la terrible de muchos países en África. ¿Por qué Europa hizo lo que hizo en África con el colonialismo y ahora no recibe a los migrantes africanos, sino que ha hecho del mar Mediterráneo un cementerio humano, un cementerio de migrantes? Una vergüenza para la humanidad, que casi no se habla en medios de comunicación. Absolutamente, porque esos países cuando mejoran sus indicadores económicos, cuando le hacen caso al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio, que ha permitido que fluya el capital libremente, en esos países se generan grandes brechas de desigualdad, porque el sistema falló. El sistema nos está llevando a la destrucción de nuestra madre tierra. Estamos a pocas décadas si no hacemos algo hoy. Ahí está el Tratado de París y se salen los Estados Unidos del Tratado de París de manera descarada. Bueno, nosotros en Venezuela representamos una opción, no es la alternativa, una opción. El socialismo para nosotros además es la única alternativa que hay, pero otros pueden tener otra opinión. Y donde ellos ven que hay un anticuerpo contra la enfermedad que ellos han creado, bueno, ellos actúan con toda la fuerza, por todos los medios. Y es allí donde nosotros tenemos que dar todas las batallas unidos, como nos dijo el compatriota Hugo Chávez, dar todas las batallas unidos. Hay que luchar y hay que vencer. Nuestro único objetivo debe ser vencer. Esto es otro de los gráficos, ministro. Agencias de noticias. Y a uno sorprende, ¿no? Porque, es decir, son las 3 agencias quizás más importantes del mundo. Reuters, Associated Press y la agencia France Press. Y la cantidad de noticias, por ejemplo, de una agencia como Reuters, el 60% de la información entre comillas, que sale de Venezuela es totalmente negativa. 3.380 noticias, el 90% es negativo y el 60% sale, en este caso, de Reuters. Y el 31% de AFP. Esos son las grandes herramientas del capitalismo en Estados Unidos, el capitalismo en Europa. Ahí están presentes y son los que atacan a Venezuela. Hay una lógica. Si nosotros nos ponemos a ver quiénes son nuestros enemigos, hay toda un andamiaje que explica por qué nos atacan, cuáles son sus intereses, a qué le temen, por qué en España le temen tanto a Venezuela. ¿Por qué el ministro de Relaciones Exteriores español, como dicen ellos, tiene tanto morro, dicen ellos? Es decir, es tan cara dura.
es tan cara de tabla, decimos nosotros aquí en Venezuela, para decir que buscar solidaridad es porque los ha atacado Venezuela, el retirar el embajador de España, ¿cómo es posible? Pero por detrás andan atacando a Venezuela por todas las vías. Auspiciando. ¿Quién recibió a un prófugo de la justicia como Antonio Ledesma un sábado en el Palacio de la Moncloa, que no suele trabajar los sábados el señor presidente Rajoy, y lo recibió allá en el Palacio de Gobierno, a un prófugo? ¿Quiénes están financiando la oposición? ¿Quiénes han financiado las Guarín? Entonces, por favor, es la hipocresía en la peor de sus expresiones. Aquí hay un gobierno y un pueblo dignos, y seguiremos dando la respuesta. Y esto tenemos que tenerlo claro, para saber dónde estamos, quiénes nos atacan y quiénes somos nosotros. ¿No será también para estos gobiernos Venezuela una especie de excusa para tapar sus propios errores? Claro. Se lo pregunto porque cada vez que en España se enciende la polémica de los actos de corrupción de Rajoy, y que son bastantes y que además están bien probados, la respuesta del gobierno español es Venezuela. Cada vez que en Estados Unidos se incrementa la tensión por el tema económico, la respuesta es Venezuela. Y así en cada uno de los países. Se ha convertido Venezuela en eso, en la excusa del resto de esos gobiernos para tapar sus propios errores. Sí, efectivamente, somos un elemento de distracción para que los pueblos no se den cuenta de las barbaridades que ocurren en algunos países. En España los desahucios, es decir, que dejan a las personas sin su vivienda, pero además con la deuda, tienen que pagar la deuda, no es que las dejan en la mitad de la calle, los muebles se los quitan todo, Sí, todo. Y se quedan con la deuda, son diarios. Pero bueno, aquí en Colombia, sin irse tan lejos, cada vez que hay un escándalo que asesinan dirigentes sociales, porque el proceso de paz no va por el camino en el cual soñaron quienes querían la paz en Colombia, entonces allí Venezuela, Maduro, la dictadura, etcétera. Y afortunadamente el pueblo colombiano también es un pueblo sabio, pueblo venezolano, somos pueblos hermanos, y nosotros tenemos la condición como para vencer y volver a reconstruir el tejido que el comandante Hugo Chávez, siguiendo el ejemplo del libertador Simón Bolívar, comenzó a tejer. Nuestro gran proyecto, desde la Gran Colombia, la Colombia bolivariana, hasta nuestra América Latina unida, es la anfictionía latinoamericana con la CELAC. Tenemos que concentrarnos en esos grandes objetivos. Ministro, tengo que irme a una pausa. Son las 10:48. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre la convocatoria a elecciones presidenciales que se desarrollarán antes de que finalice el primer cuatrimestre de este año, y además cómo fue la reacción internacional de gobiernos y de organismos que hasta hace 5 semanas pedían a gritos que se hicieran elecciones en Venezuela. Hoy cambiaron el discurso totalmente. Gracias. Son las 10:49. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la etiqueta, tanto en